¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Un honor estar compartiendo con ustedes algunos aspectos de este cuerpo académico de ENSOC, de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato. Este cuerpo académico eh, eh, se ha distinguido por concentrarse en verificar, en indagar, en explorar la identidad docente, pero a partir de la formación inicial, de la formación docente y de las prácticas educativas, hemos tenido algunas líneas que nos han parecido interesantes en torno a qué aspectos se están construyendo la identidad docente de nuestros estudiantes normalistas. Y hemos planteado que hay una gran carga de desarrollo personal que se va reconstruyendo a partir de que se cuela hacia lo profesional y que lo profesional se va colando hacia lo personal. Indistintamente en nuestros compañeros, colegas académicos de la escuela normal que conforman el cuerpo académico, pues se han derivado varias líneas, algunas de ellas que tienen que ver con la gestión educativa, otras que tienen que ver con la evaluación y otras que tienen que ver con la planeación docente. Eh, y propiamente también hemos hecho estudios en seguimientos de egresados con un foco de investigación, pero también ante la necesidad que se requiere esta información en el sistema para poder seguir alimentando, digamos, los avances que tienen nuestros chicos en el campo laboral. Eh, Creo que por aquí ya está una de mis compañeras, la doctora Maribel Brito. Muy bien, voy a hacer una presentación de la doctora Maribel para poder ir haciendo abriendo este tema acerca de lo que ella le interesa indagar en la construcción de la identidad docente y propiamente dentro de lo profesional. Le interesa esta parte. La doctora Maribel Brito tiene estudios de maestría en investigación educativa de la Universidad de Guanajuato, es licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y hizo un doctorado en Socioformación y Sociedad del Conocimiento en el Centro Universitario de Ciencia e Innovación para la Formación y el Emprendimiento. Eh, pues ha incursionado en varios campos. Tiene un certificado como auditor líder ISO 9001-2015 y actualmente está en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato y es responsable del área de docencia. Tiene un reconocimiento como perfil deseable, PRODE, y es integrante de nuestro cuerpo académico de ENSOC CA1, Formación Docente y Prácticas Educativas, en donde la línea de investigación, formación inicial, destino laboral y desempeño en licenciatura de educación secundaria y en las licenciaturas de enseñanza y aprendizaje en educación secundaria. Entre las asignaturas que ella atiende en los últimos ciclos escolares está la planeación y evaluación, gestión del centro educativo, metodología de la investigación, proyectos de intervención docentes, práctica profesional y vida escolar y aprendizaje en el servicio. Algunas publicaciones, planeación didáctica en educación secundaria, un avance hacia la socioformación en la Revista Internacional de Investigación en Educación en el 2019, otra publicación de educación a distancia ante la emergencia sanitaria COVID en condiciones, procesos y perspectivas de estudiantes normalistas en la revista Pedagogía Crítica en el 2020, en colaboración con el doctor Enrique Herrera, con la doctora Armida Patrón Reyes y con el maestro Terán Montenegro, Alfonso de la Luz. Escribió también un capítulo del libro de prácticas educativas como metodología socioformativa, logros y retos desde la mirada de estudiantes normalistas en formación docente y prácticas educativas en el 2020. Otro artículo llamado Fortalecimiento de la Planeación Didáctica en Estudiantes Normalistas, una experiencia desde la socioformación en una memoria del Cuarto Congreso de Investigación sobre Educación Normal, y un capítulo del libro, Desempeño y competencias profesionales
de egresados normalistas en tiempos del COVID, en la educación México y en la nueva normalidad de Díaz Cabriales, una compilación del 2022. Mari, pues, Mari, pues, por la confianza que nos tenemos, la doctora Maribel nos va a platicar cuál es su idea que tiene acerca de la construcción de la entidad docente, pero en esta parte profesional que ella se ha dedicado más desde la planeación y evaluación y la construcción en la formación docente de estudiantes normalistas de las licenciaturas en educación secundaria. Mari, por favor, adelante. Gracias. Preparé un par de láminas, no sé si, a ver, me permites ver si se comparte, ¿tú me dices? Sí, se ve, se está viendo ya, Mari. Adelante. Gracias. Estimados colegas, compañeros todos, compañero y amigo Pedro, pues en estos momentos quiero platicarles un poquito acerca de algunas experiencias que tienen que ver con el tema central, la identidad profesional docente. Quiero partir de estos elementos que, por supuesto, son comunes cuando hablamos del término de la identidad, ¿verdad? Una realidad que va evolucionando, una mirada de cómo nos vemos los profesores, tanto personal como colectivamente, y que, por supuesto, esta es una mirada o una realidad que se crea en la intersubjetividad, en el caso del quehacer docente, pues del docente mismo y de toda la sociedad, que finalmente somos parte de ello y un eslabón muy importante en los procesos educativos. Este término de la identidad profesional, pues, permite a los docentes, en este caso, pues, construir nuestra propia idea de quiénes somos, cómo actuamos y cómo comprendemos el quehacer que nosotros hacemos y nuestro propio quehacer en la sociedad. Aquí es muy importante destacar esta idea de, en el sentido de que se va negociando la percepción de cómo nos vemos, lo que es importante para nosotros, pues tiene que ver con ese devenir, con esas condiciones, con esas situaciones que se van experimentando tanto personal como colectivamente, ¿no? A la experiencia. Y bueno, estos planteamientos sin duda son la parte desde la perspectiva en la que estaré sentado. Voy a plantear aquí, cuando decimos esta idea de la identidad, cómo se construye, cómo se vive. Marcelo en 2010 habla de algunas señas, pone 14 señas que nos identifican. Yo destaco aquí 5 de ellas y me voy a centrar justamente por lo que has comentado en estos temas de cómo vamos construyendo el quehacer docente en torno a algunas habilidades didáctico-pedagógicas. Pero bueno, primero, ¿cómo nos constituimos o cuáles son esas señas de cómo nos vamos constituyendo como docentes? Primero hay que partir, pues, de que, híjole, todavía ya muy entrado el siglo XXI, los profesores seguimos teniendo una posesión muy celosa de nuestro quehacer, de nuestra aula como aula cerrado. Y eso nos va constituyendo, o al menos eso nos ha ido constituyendo y nos ha ido identificando en el quehacer docente, ¿no? Eso también es una puerta para que a veces, muchas veces el trabajo del docente no sea conocido y mucho menos reconocido, puesto que las buenas prácticas, a pesar de que se le ha dado un impulso fuerte, siguen siendo todavía, está ahí velado, ¿no? Y bueno, por otra parte, también esta idea de esas necesidades que tenemos, de pronto tampoco las podemos, no son muy visibles, salvo por las cuestiones mediáticas que no siempre son muy consistentemente y muy concretamente señaladas, ¿no? Tiene que ver más con el sensacionalismo a veces de los medios masivos de comunicación. Pero bueno, llegando a la parte de esta, una parte que nos identifica, es esos saberes que vamos construyendo y que vamos generándolo como parte de aquello que identifica nuestro quehacer. Y aquí es la parte en la que voy a centrarme un poco, ese saber especializado, ese saber profesional, que no siempre es único, que
es variado y que no siempre lo podemos construir o dar por terminado su construcción. Algo que nos identifica, pues, por un lado, es esos saberes, digamos, didáctico-pedagógicos que vamos construyendo. Al respecto, por ejemplo, lo que tiene que ver, ya lo anunciaba nuestro colega, el doctor Pedro, esos saberes didáctico-pedagógicos que tienen que ver con una tarea fundamental que está en nuestra función dentro del proceso educativo y específicamente lo podríamos decir al proceso áulico, que tiene que ver con la planeación y la evaluación, la planeación para el aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes. ¿Cómo vamos construyendo esto y qué hemos ido encontrando? Desde principios del presente siglo, la planeación didáctica tomó una tarea o tomó un papel muy protagónico en el quehacer docente, en aquellos que nos identifica. Pasó de ser considerado como un trámite meramente administrativo, como lo fue en su momento, en la década de los 70, más fuertemente, donde alguien que conocía o que tenía ya dosificado unos contenidos, pues nos decía, ¿no?, cómo lo íbamos a trabajar. Entonces, la planeación didáctica se convierte en uno de esos saberes, en una de esas habilidades que identifica la tarea docente. Esto ha sido un proceso complejo, pues aún las nuevas generaciones de pronto, cuando tienen que arribar a estas prácticas que llevan a cabo en las escuelas, como parte de las escuelas de educación básica, en el caso de nosotros, de la Escuela Normal Superior, pues en las escuelas secundarias, esto se constituye pues en una tarea, en una habilidad que habría de representar un punto nodal en esa formación o en ese ser y quehacer docente, que es cómo organizo lo que tengo, mis conocimientos, el conocimiento que tengo del entorno en el que trabajo, el conocimiento que tengo de quiénes son, cómo son, cuáles son los procesos de los alumnos para el aprendizaje, el contexto mismo que sé como docente, qué recursos tengo para movilizarlos y llevarlos pues a un diseño didáctico que es una configuración compleja de la ruta que voy a seguir para proponer y para pensar en que voy a lograr o encaminarme a lograr esos aprendizajes previstos. Entonces, en ese proceso se va constituyendo una tarea central que no siempre resulta sencilla y que muchas veces resulta un tanto complicada por las facilidades, las aperturas o no que se den desde quien está guiando el proceso de formación en la escuela normal, pero por otra parte de quien está generando ese espacio en la escuela de educación básica para que el docente se vaya conformando. Ahí hay algunas cuestiones como eso de poder clarificar hacia dónde quiero llegar, cuál es el puerto al que quiero que arriben mis estudiantes. Y la otra cuestión, cómo puedo trazar una ruta que permita a los estudiantes, a mis alumnos normalistas, a su vez, generar esa ruta para que ellos orienten su proceso didáctico en el sentido de cómo le hago para plantear un diseño, digamos, como un entramado que me permita guiar esa ruta hacia donde quiero llevar a los estudiantes. Y en ese mismo sentido, pues, otra de las tareas que configuran la construcción de ese ser docente, pues tiene que ver a la par, como ese binomio, ¿no? Planeación y evaluación. Y a dónde oriento, a dónde quiero llegar, cómo voy dando cuenta si lo vamos logrando o no lo vamos logrando. Menuda tarea que enfrentan nuestros estudiantes normalistas en ese proceso de su conformación como docente en este ámbito que tiene que ver con esas competencias dichas en un momento, en
el nuevo modelo, en el rediseño que se está haciendo en las escuelas normales, hablamos ahora de capacidades, pero que finalmente es una serie de saberes que el sujeto en formación, el docente en formación, va construyendo en ese proceso de ir y de venir. Este tema de la planeación articulada con la evaluación para el aprendizaje ha representado, pues, incluso para muchos, el primer desencanto. Es que yo creía que, bueno, el asunto era muy sencillo, ¿no? Tomar un curso, tomar un contenido y hacer cosas y pasarlas y decirles a los estudiantes, a los alumnos, en este caso alumnos, mis alumnos de secundaria, dirían los estudiantes normalistas, para que las desarrollen. Entonces, ahí viene pues ese entramado de procesos que van identificando al profesor en su proceso de construcción como docente en formación. Esa idea de planificar para potenciar el aprendizaje, pues les representa, decimos entonces, pues este proceso de ir y venir entre el cómo lo puedo hacer, una vez que lo hago, lo implemento y voy dando seguimiento, cómo voy identificando eso que logran mis estudiantes y eso además en lo que yo necesito reorientar. La evaluación, perdón, como ese punto de llegada y de partida en el ejercicio de planeación, representa también una tarea que de pronto tampoco queda muy clara y que, puesto que en ese sentido, cuando hablamos de la evaluación con sentido formativo, de pronto el profesor, aún en formación, pues sigue siendo, por una parte, con esas dificultades, ¿no? Porque sabemos que el muchacho, el estudiante, pues ya no llega en blanco, a veces llega hasta con algunos intereses distintos a lo que el maestro hubiera esperado, ¿no? Y ahí se dan esas situaciones que le reconfiguran al propio docente en formación esa identidad, ¿no? La evaluación con sentido formativo, pues, no es solamente un asunto de una moda que ha resplandecido en las últimas décadas, sino es de verdad un reto que implica reaprender, que implica abrirme con compañeros, con colegas, para mostrar, para intercambiar y para asumir que hay cosas que todavía necesito ir en proceso de construcción, ¿no? Y cuando hablamos, decimos en ese proceso, pues, de planeación, evaluación, pues, por otra parte, reconocer que como docentes, pues, no somos las únicas fuentes del saber, ¿no? Diría Marcelo, esa influencia incompleta de los docentes es otro elemento que configura, nos reconfigura e incluso a veces hasta nos desconfigura, ¿no? Hemos encontrado casos de situaciones en que los estudiantes en ese proceso, incluso mismo, desde que están en la preparación para la intervención docente, pues dicen, no, pues de verdad, ya no sé si es esto lo que quiero, ¿no? Yo creía que ser docente era, pues, algo más sencillo. Yo había asimilado que era, pues, ir y dar mi contenido y me regreso, y el chico que entregó, pues, aprobó, y el chico que no entregó, no aprobó, ¿no? Ajá, y bueno, ese es un poco lo que yo podría comentar. Sumo aquí el asunto ahora y la situación que se presenta en los últimos 2 años, ¿no? No solo en el proceso de formación, sino en la tarea misma del ser docente, porque hay un nuevo reto, ¿no? Planeo, organizo, implemento, evalúo, pero tengo aquí algo que yo siempre, como profesor, o al menos ese es, de acuerdo con estudios internacionales incluso, ¿no? Esa resistencia o esa desconfianza de los profesores ante la tecnología. Y, oh, sorpresa, pues la tecnología tuvo y fue nuestro mejor aliado en estos tiempos, puesto que el proceso educativo, el proceso didáctico, tenía allí o tuvo allí un fuerte apoyo ante la necesidad de la enseñanza remota. Y bueno, ahí quiero dejarlo, ¿no? En ese
en esa parte de cómo vamos construyendo, cuáles son esos desafíos, que la otra parte constituye la otra mirada o la otra cara, ¿no? El docente es quién soy, pero también es quién requiero llegar a ser, ¿no? Y en ese sentido creo que nuestros estudiantes, yo misma como profesora, identifico que requiero conformar, requiero abrirme, requiero intercambiar con mis compañeros, requiero mostrar lo que puedo aportar, pero también requiero solicitar y abrir a lo que necesito para desarrollar mejor mi tarea educativa, ¿no? Esos recursos, esos elementos que me permitirán ir reconstruyendo, porque decíamos en esta idea de la identidad como algo no permanente, como algo movible, como algo que se va configurando y se va reconfigurando y se va desconfigurando, pues hoy más que nunca estoy como docente, estamos como docentes, ante esos desafíos de hacer de estas competencias, de estas capacidades profesionales, pues una necesidad de modificar y atender en función de las necesidades que los retos actuales, las condiciones actuales, pues nos van presentando. Muchas gracias. Gracias, Mari. Muy interesante la perspectiva desde estos saberes especializados, desde esta didáctica pedagógica. Muy interesante esta construcción. Quiero darle paso a mi otro colega, al doctor Enrique Herrera, y quiero presentarlo. El doctor Enrique Herrera es licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una licenciatura en Relaciones Industriales también en la Facultad de Ciencias y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una especialidad en formador de formadores y especialidad en diseño de entornos virtuales por el CREFAL y tiene un doctorado en educación de la Universidad Abierta de San Luis Potosí. Tiene una amplia experiencia laboral. Él ha sido investigador, funcionario del sistema educativo de Guanajuato, ha sido también jefe de recursos humanos en empresas privadas y, y bueno, tiene gran experiencia docente. Él ha estado trabajando desde la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades en la misma Autónoma de Coahuila, en un programa muy interesante en Guanajuato, un programa del noreste de la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación, y pues pues ya es un decano de nuestra Escuela Normal Superior y con mucha experiencia en los planes de estudio anteriores al 99, en el 99 y en el actual. Y también es un catedrático de posgrado. Nuestro ponente tiene un perfil deseable, está en el cuerpo académico, pertenece a este cuerpo académico de ENSOC y también hace diseño curricular. Él ha tenido varias experiencias en diseño curricular con las licenciaturas en educación en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la maestría en pedagogía en el continente americano, en una maestría de administración educativa y una maestría en gestión y administración de procesos educativos de ICP y varias licenciaturas también dentro de la Escuela Normal Superior. Pues, Quique, por favor, tu perspectiva acerca de la identidad, ¿cómo vas definiendo esta identidad y desde dónde? Creo que está apagado tu micro, Quique. A ver, chécalo. Buenas tardes, buenas noches. Ahora sí me escuchas, ¿verdad, Pedro? Bueno. Buenas noches, sí, maestro, sí se escucha.
Muchas Sí, gracias. sí se escucha. Adelante, Ok. Quique, ¿te escuchas bien? Bueno, comentaba que mi planteamiento es de una perspectiva mucho más amplia y más general, donde van plasmadas experiencias como el maestro Pedro lo comentaba, como funcionario de la aplicación de varios programas de formación docente, tanto universitario como en las escuelas normales, y con diferentes estudios que hemos realizado en seguimiento de egresados, tanto de carreras universitarias como eh, planes y programas de estudio en formación docente. Vamos a plantear que la identidad profesional docente tomamos 3 experiencias que actualmente han estado vigentes para el análisis de la identidad profesional docente, y aquí pongo 3 autores que en cierta forma nos plantean diferentes posturas. Una postura es analizar qué es el profesor hoy en día, cuál es su experiencia, las experiencias, las competencias de los docentes sobre su identidad profesional, el trabajo frente a los alumnos en el seno de una institución educativa, que era algo de lo que nos comentaba la doctora Maribel. Y en este planteamiento también se hace el cuestionamiento sobre qué es un proceso complejo y con una redefinición que debe de trabajarse de manera constante. Por otro lado, hablamos que la identidad profesional docente va en 2 sentidos: en una vertiente individual, como un sujeto cultural, y una vertiente colectiva, como un miembro de la sociedad, que son elementos que vamos a tomar para explicar cómo estamos viendo la construcción de la identidad profesional. Y finalmente estamos retomando un referente eh, de un texto que publicó la de Jesús, donde nos están planteando que la identidad profesional docente pues va orientada al desarrollo de las prácticas docentes, a la mejora de la práctica educativa, al desarrollo de los desempeños, y que para esto es importante el desarrollo de la investigación-acción como un elemento que nos permita retroalimentarnos, reflexionar sobre nuestra práctica para la mejora continua. Estos elementos pues son los que han estado vigentes en los últimos planes y programas, pero al mismo tiempo en algunos de los estudios. Y retomando un poco la experiencia, pues vemos que el estudio de la identidad profesional docente tiene algunos antecedentes, como es este concepto de la resignificación de la labor docente que inició en los años 90 con la integración, bueno, de la licenciatura en las escuelas normales, pero también con la integración de las llamadas ciencias de la educación, al integrar, bueno, pues diferentes disciplinas científicas que nos ayudan a entender la labor docente. Por otro lado, la profesionalización docente en las universidades. Ya ven que actualmente tenemos algunos países donde la formación docente no está en las escuelas normales, sino está en las universidades. Y ahí pues hay un cambio en esta identidad que al menos en nuestro país se ha venido construyendo a través de los diferentes planes y programas de estudio en las normales. Y finalmente, pues la integración del concepto de profesionalización docente en la educación, en el currículo, a través de los enfoques de la práctica docente y de la práctica educativa. Bueno, estos elementos, pues ahora los integramos en una revisión del desarrollo del profesional docente desde el seguimiento de egresados que comentábamos en la experiencia que tenemos en la normal superior y que hemos tenido a partir de otros estudios en otras instituciones. Y entonces observamos que en este seguimiento, para entender un poco cómo va construyéndose la identidad profesional docente, pues inicia desde la formación inicial. ¿Sí? Toda la formación, el trayecto que tiene un estudiante normalista, donde desarrolla competencias profesionales, disciplinares, competencias generales. Posteriormente, una vez que desarrolla
ciertas competencias, pues está la integración al servicio profesional docente. Aunque ya tiene una integración al servicio profesional a través de las diferentes prácticas, aquí ya se encuentra solo como responsable de un grupo, como responsable del desempeño propio, y entonces es su primer acercamiento ya con una responsabilidad diferente. Posteriormente, el trayecto formativo después del egreso de la ENSOC, es decir, posteriormente al egreso, ¿qué formación ha tenido? ¿Qué estudios ha realizado a nivel posgrado, diplomados, cursos, que en cierta forma retroalimentan su desempeño, retroalimentan su perspectiva que tiene como docente, y también que atiende aquellas exigencias que el desempeño docente le exige? Pero otro elemento importante es que en este trayecto, pues hay satisfactores de la profesión y retos que la misma profesión nos va eh, planteando. Y los satisfactores son un elemento que nos permite una identificación con la profesión al plantear retos, al tener elementos en los cuales ellos plantean que se sienten bien con su formación porque le ha permitido no solamente tener un buen desempeño, sino también ayudar a sus alumnos a continuar con estudios superiores, al desarrollo de los aprendizajes, etcétera. Y otro elemento que nos ayuda a fortalecer esta identidad, pues son las problemáticas y demandas del sector educativo a los cuales se tiene que estar enfrentando con las diferentes reformas educativas, con los diferentes elementos que el propio sistema va generando. Entonces, desde allí podemos analizar el desarrollo de la identidad a través de un seguimiento y a través de la experiencia. Pero un elemento que nosotros consideramos que es importante para entender este proceso, retomando pues algunos elementos sobre el estudio de las identidades de Habermas y sobre el desarrollo de la cultura individual y la cultura colectiva que presentan desde Sartre, desde Kierkegaard, donde nos habla que la formación inicial, pues es la identificación con la profesión. Estoy identificando elementos, estoy identificando el quehacer de la profesión. Cuando integramos al servicio profesional docente, ahí ya vamos conformando una entidad social, ¿sí? Una entidad de un grupo de la sociedad con ciertas características, con ciertos desempeños, con el desarrollo de ciertas competencias que tiene que poner en juego. Posteriormente, al egreso, pues está la construcción de los estilos docentes e identificación con la profesión por todas las competencias que ha desarrollado, por haber superado algunas situaciones que ha enfrentado. Entonces allí nuevamente se vuelve a reencontrar con la profesión. Y los satisfactores de la profesión y retos de la misma, pues es la integración de una entidad profesional docente, es decir, pertenezco a un grupo de profesionales que tienen ciertos desempeños, que atienden ciertas situaciones y que contribuyen a la sociedad con la formación de futuras personas, de futuros profesionistas, etcétera. Y finalmente, las problemáticas y las demandas del sector educativo, pues ahí van conformando su trayecto histórico de vida y su trayecto profesional. Si nos fijamos en estos elementos, pues son los mismos elementos que nos lleva a entender cómo se va desarrollando la cultura individual, pero al mismo tiempo la cultura social, y que para poder ingresar a un grupo de profesionistas,
pues necesitamos la identificación, sentirnos parte de este grupo y al mismo tiempo, pues atender y resolver las funciones que nos ha encomendado pues la sociedad por la profesión que hemos desarrollado. Y esta construcción de la identidad profesional docente pues está llena de significados, ¿sí? Que es la formación inicial. Posteriormente tenemos una actitud ante la profesión a través de las diferentes competencias profesionales, donde logramos esa identificación de todos esos significados. Posteriormente al desarrollo de estas competencias docentes, pues está la socialización y la contribución a problemas educativos que nos hacen pertenecer a un ente, a una entidad, ¿sí? Y finalmente, la construcción de nuestra propia forma de ser como profesionistas. Y a eso le llamamos identidad profesional docente. Claro que todo esto va cambiando. Los planes y programas, las políticas, los mismos enfoques sociales, los enfoques educativos, pues van reacomodando esta identidad. Es cambiante, ¿sí? Y es cambiante porque tenemos que estar preparados pues para atender el presente y el futuro. Y entonces desde este punto de vista pues tenemos que los significados nos llevan a tener un lenguaje propio, una identificación y finalmente la identidad. Y dentro de la identidad es cuando nosotros logramos tener ya una identidad semiconsolidada, porque yo creo que la identidad no es algo acabado, es algo cambiante. Pues con esto plantearía mi postura. Muchas gracias, doctor Enrique. Muy interesante el posicionamiento acerca de la identidad docente, ya en el campo laboral y cómo se va estructurando en función a muchos aspectos, ¿verdad? Digamos, de la historia de vida profesional que empieza a tener el estudiante normalista. Muy interesante. Regresaría con Mari, con la doctora Maribel, para preguntarle desde su perspectiva de la identidad, ¿cuáles serían los avatares que tenemos, las problemáticas que tenemos para el logro de esta identidad desde esta perspectiva y qué propone para su desarrollo, para su mejora? Mari, por favor. Recordaba esta narrativa en cuestiones de la mitología griega, ¿no? Teseo, rey y fundador de Atenas, había sido su barco cada año lo hacían navegar en honor y agradecimiento al rey Apolo por haber salvado la vida de este héroe, de Teseo, y de sus acompañantes. Y pues después de tantos años la embarcación se había deteriorado y había que cambiarle, se le había tenido que cambiar piezas originales por otras nuevas, tanto así que pues ya hasta se dudaba, ¿no? ¿Qué tanto podía ser el mismo barco, el mismo barco original? Pues ya tantas cosas, tantas piezas se les habían cambiado. Pasa justamente lo mismo con el ser docente, ¿no? El quién soy como docente. Hay tantas cosas que se han transformado, ciertamente muchas han perdurado y quizá esa es una de las cuestiones en el asunto de la conformación. Yo creo que más que problemáticas, yo diría que el proceso de construcción de la identidad docente vive hoy más que nunca muchos avatares, producto de las incertidumbres, de las complejidades mismas de este siglo, estas reconfiguraciones, ¿no? Si el ser mismo por excelencia, ser humano, es difícil saber quién soy, imaginémonos la configuración
de un ser docente, ¿no? De pronto hay múltiples miradas, hay múltiples intereses, hay múltiples perspectivas que es difícil ahora pensar, pues, en una configuración de lo que implica el ser docente. Más que problemáticas, también decía, existen una serie de elementos, la misma situación sanitaria, las mismas cuestiones económicas, las mismas situaciones que a nivel mundial están detonando y están impactando en nuestro sector, estos movimientos armados, estas situaciones bélicas, pues, están posicionando y están nuevamente cuestionando el ser y el quehacer docente. Hace unos 3 décadas, poco más, 4 décadas, sin duda hablábamos del docente como ese ser de alta influencia en los demás. Decíamos, era casi por excelencia la mayor influencia después de, junto con la familia, junto con la iglesia, en la formación de los ciudadanos. Hoy día, justamente hay un marco más amplio de elementos que influyen o influencias que tienen los sujetos con quienes trabajamos los docentes, y eso reconfigura y desconfigura, diría yo, lo que es la identidad docente. Eso, por supuesto, viéndolo en la otra perspectiva, es algo interesante porque si pensamos en el docente como un sujeto acabado, estaríamos negando esa cualidad o esa característica de nuestros tiempos, ¿no? La incertidumbre, decía yo, la complejidad, esta misma situación de cuestionamiento a la idea del ser humano, ¿no? Hoy se dice o se sigue manifestando y parece pues una demanda a esto, tenemos que hacernos más humanos, y un medio para esa rehumanización pues es la educación, y los profesores, los docentes son una pieza central. Entonces ahí, ¿cuál es una propuesta? Y más que propuesta, una reflexión. El docente, los docentes, tenemos que moldear, tenemos que, sin perder la esencia, un sujeto que transforma, un sujeto que impacta positivamente. Tampoco podemos quedarnos a la vieja usanza, pensar en que las mismas prácticas, las mismas acciones, las mismas condiciones, los mismos saberes van a llevarnos a seguir atendiendo, a seguir siendo ese sujeto transformador. Me parece que aquí el desafío tiene que ver, y en ese sentido el llamado, el grito desesperado es eso, docentes. Vivimos en una nueva era, vivimos en una cuestión transcompleja, en una situación, en una condición de múltiple incertidumbre, en una cuestión de múltiples cambios, y en ese sentido nuestra plasticidad como sujetos también tiene que darse. O sea, tendremos que transformar, tendremos primero entre colegas compartir, abrirnos, apoyarnos, reconocer esos límites. Me parece que eso es una puerta bien importante en la medida que reconocemos como seres falibles, como seres con limitaciones, como seres con necesidad también de aprender continuamente, e incluso aprender de y con nuestros estudiantes, de y con nuestros padres de familia, en el caso de quienes trabajamos o tenemos más cercanía con ellos. Ese es un gran desafío, no solamente el asunto de la formación en términos técnicos o en términos eminentemente científicos, digamos, que por supuesto es una parte que no hay que perder, pero la sociedad del conocimiento,
a la que estamos llamados a construir, porque bueno, aunque digamos que vivimos en una sociedad del conocimiento, habría que pensar en la concepción que tenemos de eso, ¿no? Pasamos de algo que era al menos técnicamente más sencillo, el asunto de la sociedad, de la información, de las tecnologías y donde parecía todo resuelto, pasamos a esta nueva necesidad donde el conocimiento tiene como una punta del iceberg, como un elemento muy sustancial, la cuestión de los principios éticos. Necesitamos construir esta nueva moral de la sociedad y la tenemos que construir juntos. Entonces, en ese sentido, el reto de nuestra identidad es seguir transitando y no confrontarnos, no querer transformar un poco como la idea desde fuera, ¿no? Un poco aquí a la usanza del caballo de Troya, tendremos que entrar y desde las entrañas, pues, con los otros, con nuestros colegas, con la sociedad, con nuestros estudiantes, irnos conformando sin temor a dejar de perder ese liderazgo, como promotor social. Sin duda tenemos aquí una cuestión mediática, una cuestión de diversos intereses, que eso hace cada vez más fuerte la oleada, pero el docente tiene pues el reto, los docentes tenemos el reto de reconfigurarnos, de aspirar a llegar a ser de verdad en una dinámica totalmente distinta a cuando todo parecía, pues el profesor es el profesor y es la máxima autoridad, es el ejemplo, es el que tiene la razón, a saber negociar. El liderazgo me parece que pues se ejerce no desde la cúspide, sino desde el corazón mismo de la sociedad. Ahí mis reflexiones. Gracias, gracias, doctora Maribel. Quiero cerrar con el doctor Enrique Herrera y preguntándole desde su perspectiva de construcción de la identidad docente ya en el ejercicio laboral. Si los docentes estamos destinados a configurarnos de manera muy instrumental por el sistema, o sea, ese es nuestro destino final, ser docentes muy instrumentalistas y estar solamente trabajando en pos de lo que plantea el Estado, o tenemos otras, digamos, acciones mejores. A ver, Quique. Sí, gracias. Hay un planteamiento que nos marca que sí somos profesionistas instrumentales. Por cuestiones históricas, si revisamos nuestros planes y programas, pues así lo planteaban. Sin embargo, en la medida que ha venido evolucionando la visión del docente, tiene una mayor flexibilidad para integrar nuevos elementos, para innovar, y de esa forma, dentro del aula, puede plantear cosas distintas. Sin embargo, pues vemos que hay muchos candados en las prácticas, retomando algunos comentarios de egresados de la normal superior, nos dicen, es que cada vez son más las funciones que nos integran a los docentes. Ahora no solamente somos responsables de los procesos de enseñanza y de promover el aprendizaje, sino que ahora tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser administradores, tenemos que ser contadores. Y ante esta situación, pues lo que le dejan al docente es ser un operativo, ¿sí? Y por otro lado, tenemos una formación, un trayecto formativo en las escuelas normales y que los mismos egresados nos comentan, es que esta parte de lo que aprendí para poder establecer proyectos de mejora, pues se ven cancelados y entonces todo lo que se aprende en la formación inicial se desaprende en el trabajo, en el desempeño, porque nos ganan las funciones. Entonces, desde esa perspectiva, quien no está consciente de esta situación,
pues puede caer en este rol. Recuerdo que Perret, un autor, nos comenta que lo que necesitamos es que los docentes tengan pregnancia, ¿sí? Y la pregnancia es el hecho, lo entiende como aquel docente que va dejando huella. Y va dejando huella porque se atreve a hacer cosas distintas. Se atreve a dejar huella no solamente en los alumnos, se atreve a dejar huella con los colegas, se atreve a dejar huella en la institución. Entonces sí tendremos que modificar y esperemos que estos planes actuales pues puedan impactar de manera positiva y que poco a poco salgamos de esa tradición de que somos operativos de la educación porque la política nos lo plantea. Yo creo que podemos equilibrar esta situación, y en el planteamiento que les mostraba nos decía, hay muchos significados que tenemos y estos significados propios los puedo equilibrar con los significados que me plantea la política educativa. Y si yo equilibro estos dos elementos, pues me estoy configurando como un docente con una identidad, con ciertas características, con ciertos procesos que quiero innovar para que esto vaya mejorando y vaya cambiando. Muchas gracias, Quique. Sí, muy elocuente lo que nos explicas acerca del sistema. Sí, efectivamente hemos visto con nuestros egresados cómo se van configurando y cómo las exigencias de los sistemas educativos, de las nuevas visiones en los estados, porque también habría que decirlo, al interior de los estados hay diferentes visiones sobre la formación en educación básica, media y superior, y es ahí donde se pone en perspectivas muchos avatares de nuestros egresados, ¿sí? Estamos sobre el tiempo. Yo preguntaría a los organizadores que me dijeran, si fueran tan amables, si puede haber preguntas o ya cerramos esta mesa de trabajo. Gracias, Pedro. Bueno, si hay alguna pregunta, con mucho gusto podemos hacer el tiempo para ella. Muy amable, doctora Heréndira. Pues estaría poniendo en la mesa algún cuestionamiento o alguna pregunta que quisieran hacerle a la doctora Maribel o al doctor Enrique Herrera, colegas. Parece que no hay preguntas. Bueno, pues agradecer mucho a Horizontica 2022, siempre aprendemos con ellos y estamos muy agradecidos de que nos incluyan para poder poner puntos de vista académicos y construcción del conocimiento que venimos haciendo en los cuerpos académicos. Muy amables por su atención. Muchas gracias, doctora Heréndira, por la invitación. Muy agradecidos por su atención y les mandamos un abrazo. Gracias a todos.